Compañeros, me da mucho gusto saludarlos. Seguimos avanzando con este curso y particularmente el día de hoy vamos a entrar con algo para complementar este tema de los textos, de que de repente es nuestra forma de trabajar con los estudiantes cuando no tenemos demasiados recursos tecnológicos, y este es un básico que siempre está presente, que siempre está a la mano y que bien utilizado podemos sacarle mucho provecho. Particularmente el día de hoy me voy a remitir a algo que se llama pregunta de tres niveles. Creo que va a ser nuevo para ustedes, quizá ya conozcan la técnica, pero al menos, bueno, para mí cuando la descubrí hace muchos años, resultó ser sumamente novedosa, particularmente porque la conocí en un contexto que no tiene nada que ver con la educación. Déjenme contarles un poquito de esta historia. Todo empezó en Las Vegas en el 96. Yo fui asistente a una convención anual, National American Broadcast. En ese tiempo yo trabajaba en grupos de radio y tele. Y pues como todas las cosas que pasan en Las Vegas, hacía lo gigante, ¿no? Shows grandotes con equipo y demostraciones, muchos regalitos y tal, ¿no? Particularmente nos llamaba la atención todo lo que tenía que ver con el Radio Advertising Bureau. Es como la cámara de la industria radiofónica en Estados Unidos. Supongo que todavía funciona porque es como la cámara de la industria de televisión y radio en México, ¿no? Particularmente ahí se presentaba un conferencista, un autor de libros, que se llama Chris Lytle. Ya después me tocó trabajar con él en un proyecto, eh, que se hizo muy famoso por un libro que escribió sobre ventas, El vendedor por accidente, donde él reivindica un poco esta cualidad que tiene el ser humano de que cuando no encuentra chamba, pues ponte a vender algo, ¿no? Y es la historia de muchas de las personas que llegan a trabajar a la industria de la radio, ¿no? Que pues no encontraron chamba en otra cosa y pues ahí empiezan. Ellos vendían tres cursos, manejaba tres cursos, digamos tres niveles distintos, ¿no? El vendedor novato, el vendedor experto y el gerente de ventas. Eh, a mi jefe se le ocurrió comprar los tres cursos, asignárselos a tres compañeros. Les gustaron tanto que luego a mí me pidieron que hiciera la traducción, la adaptación y la producción de todos los cursos para todo el grupo de vendedores que teníamos en aquel momento, que era un grupo como de 20 personas. Operábamos en San Luis, Mexicali, Tijuana y Ensenada. Eh, Ahí fue donde yo los conocí. De hecho, en aquel tiempo la educación a distancia pues eran carpetotas y cassettes que ponías en el auto, eh, muy a lo inglés individual, perdón, al inglés sin barreras, ¿no? Lo que se conoce como la segunda época de la educación a distancia. Yo no tenía la menor idea que algún día me iba a dedicar a esto. Yo lo hice con mucho entusiasmo. Me tocó ser la voz del narrador original. Por eso conocí a Chris después. Él tuvo que autorizarme, ¿no? Y noté que había varias coincidencias en estos tres niveles de vendedores. Y era una técnica que se utiliza mucho para enfocar conversaciones. Porque los vendedores tienen que hacer eso. Bueno, no los vendedores. Todos los profesionales en algún momento tenemos que hacer eso. Yo llego a una reunión, voy con un objetivo, y si la persona con la que estoy platicando se me distrae tantito, perdí la reunión. Necesito mantener el enfoque. Entonces, les cuento, hay una práctica que se acostumbra mucho en el mundo de las agencias de publicidad y de los medios de comunicación que le llamamos el brief, que no es otra cosa que una evaluación diagnóstica o la primera entrevista que hace un médico cuando atiende a un paciente, ¿no? Esa historia clínica que empieza a construirse. Eh, en el caso de las agencias de publicidad, de los medios de comunicación, este documento, este brief, pues nos sirve para conocer desde lo básico hasta los dolores actuales de una empresa que busca la publicidad como una solución a sus problemas. Para construir el brief, esta pregunta de tres niveles resulta fundamental. ¿De qué se trata? Bueno, para empezar, para enfocar la reunión, porque de alguna forma lo que queremos saber es cómo está la situación actual de la empresa y cómo los podemos ayudar por medio de lo que estamos ofreciendo. Regularmente una pregunta de tres niveles se prepara pues días antes de la reunión. Bueno,
con anticipación, pues, porque no es algo sencillo de construir, implica conocimiento profundo, implica varios elementos que vamos a revisar el día de hoy. Chris Lytle lo explica de una forma muy sencilla. Dice, ofrezca información obtenida de algún experto en el ramo, haga una observación personal sobre esta información y después formule una pregunta abierta con base en el dato y la observación. Él así lo explica, así nomás, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Eh, yo tuve que leerla varias veces, ver ejemplos, verla en acción para poder entenderla. Realmente no es tan complicado. De hecho, Chris Lytle viene del periodismo. Y esta forma de preguntar tiene mucho que ver con los periodistas en Estados Unidos. Así trabajan. A diferencia del periodismo en México, que es más de nota informativa corta, los norteamericanos trabajan mucho en el desarrollo de historias largas, de entrevistas más profundas. Son estilos distintos, ambos funcionan. Eh, bueno, les decía, ¿no? Esto viene en el libro de Advisory Board del 93, ya pasaron algunos años, pero sigue vigente. Esto es conocimiento que sigue vigente. Vamos a desglosar cada uno de estos elementos. Eh, ¿Cómo se estructura esta pregunta? De entrada vamos con un dato duro o lo que es la declaración de un hecho, ¿no? Es decir, lo que estamos buscando es establecer un punto de partida para iniciar el diálogo. Lo que estamos buscando es un acuerdo, algo en lo que no me puedes decir que no es cierto. ¿Sí? Quizás porque estoy repitiendo tus palabras, ¿no? De hecho, los gringos lo usan mucho en los periodistas, ¿no? Oiga, usted acaba de decir que se aumentó a tanto el impuesto o que bachearon tantas calles. Estoy repitiendo tus preguntas, ¿no? No me puedes decir que no es cierto. De hecho, estamos coincidiendo en esto. Luego viene la opinión producto de la experiencia o de la formación, una opinión personal. Al ser una opinión personal, pues cada quien tiene su opinión, ¿no? No puedes decir que estoy mal. A lo mejor no te gusta o tienes una opinión distinta, pero la verdad es que te estoy mostrando cómo es que yo percibo esa realidad en concordancia con ese dato que estás presentando. Puede ser que le aporte más o puede ser que le contraponga, ¿no? Oiga, usted dice que acaban de bachar tantos miles de metros cúbicos y por qué la ciudad se ve tan... Yo no lo veo así, ¿no? Yo lo veo distinto. En fin, es un parámetro de juicio crítico, donde estamos o ampliando esa realidad o poniéndole un contrapunto. Y por último, una pregunta abierta. La pregunta abierta es la que enlaza los dos conceptos anteriores, el dato duro, la opinión, y sabemos que la pregunta abierta es aquella que no se responde con un sí o un no, a esas les llamamos preguntas cerradas, esas no abren conversación. Preguntas con el cómo, el cuáles, el por qué, eh, hacen que el interlocutor hable, que se exprese, porque de otra forma, oye, ¿está de acuerdo con tal? Sí, adiós conversación, ya no tuvimos mucho, ya no tenemos más tela de dónde cortar. Entonces, esta es una estructura de una pregunta de 3 niveles que ustedes pueden utilizar en un montón de contextos. De hecho, yo cuando la utilizo en clase y cuando se las explico a mis estudiantes, les digo, aquí les estoy otorgando superpoderes. Porque si ustedes saben controlar el enfoque de una reunión, pues automáticamente están controlando la reunión en sí. O sea, no quieren para dónde se va a ir el interlocutor, no quieren que se les vaya. Van a estar hablando de ese tema. Y bueno, si se las están aplicando ustedes, pues también saben si es preciso correr o permanecer ahí un rato. Eh, yo cuando la conocí, después la quise llevar a ambientes académicos, aplicarla en cuestiones de pedagogía, me puse a investigar por qué el autor le llamó pregunta de 3 niveles. ¿Niveles de qué? O sea, si son 3 elementos. Y encontré algunas referencias de algo parecido, no exactamente igual, que le llamaban pregunta contextualizada, ¿no? Porque les daban un dato y luego la pregunta, pero sin la opinión. Platicando con algunos colegas, particularmente con gente de neuro, me decían, pues quizás tiene que ver porque son 3 niveles distintos de funciones neuronales. El dato duro
Finalmente es memoria y capacidad de síntesis. Eso está en la corteza prefrontal. Ahí está. Es un dato que ya fue procesado, que ya fue almacenado, que ya fue reinterpretado, que de alguna forma fue apropiado. La opinión, regularmente cuando viene de la experiencia, hay una liga muy fuerte a las emociones. Me podrán decir algunos, sobre todo los de neuro, pues es que la opinión también pasa a la corteza prefrontal. Bueno, sí, pero se forma en otra parte, está en la amígdala. Y eso, el que esté ligada a las emociones, nos lleva a los adjetivos y a nuestro punto de vista y a un componente que no podemos dejar de observar porque es bien importante. Por último, la pregunta abierta. Y aquí fue donde mi discusión con los neurocientíficos se puso más interesante, ¿no? ¿Dónde reside un dato que no existe? ¿Dónde vive una duda? ¿En qué parte del cerebro? Y me dijeron, bueno, está en el hipocampo. Es una memoria de muy corto plazo. No entiendo mucho, no soy experto. De hecho, esto es producto de investigación. Pero me lo explicaron de esta forma, ¿no? Piensas que vas a hacer algo, vas y lo haces, y luego abres el refri y ya se te olvidó para qué ibas, ¿no? Eh, es una memoria muy volátil. Es donde están las dudas. Si la duda es demasiado persistente, entonces ya se convierte en otra cosa, ¿no? Pero de momento permanece por ahí. Fue una explicación que a mí me gustó, no sé ustedes, pero me sirvió como para entender la complejidad y por qué este ejercicio que parece tan inocuo, tan sencillo, llega a ser tan complicado. De hecho, yo lo aplico en clase al menos 4 o 5 veces en el semestre y los estudiantes luego me dicen, es que me cuesta trabajo, profe. Me cuesta trabajo darle. Y es bueno, veamos qué es lo que está sucediendo y la van a vivir ustedes, así es que vamos a ver de qué se trata esto. Me conecta con un área que se llama pedagogía de la pregunta. Y sí, lo pongo como pregunta. Pedagogía de la pregunta existe. Y sí, existe. Nada menos este libro que lo escribió Paulo Freire, el gran referente de la pedagogía de ahora. Bueno, viene desde los 60, desde finales de los 60, pero pues él funda una corriente completa de donde tiene base toda la pedagogía crítica y la pedagogía popular y otro tipo de ramas que reconocen muy fuertemente la presencia del otro. Y él dice, ¿no? Pongo la cita textual, en el aula vamos a responder preguntas que nadie ha hecho y a veces que a nadie le interesan. De repente notamos, que ustedes como estudiantes lo notan, que simplemente no logran conectar con el profe ni con el tema. Cuando estamos frente a grupo, a veces lo notamos también. Es que yo con estos estudiantes o con este estudiante o con todo el grupo no logro conectar con este tema. Estoy demasiado lejos de sus intereses, estoy demasiado lejos de su contexto, les platico cosas que no van a ver nunca y eso tiene que ver con el diseño de las cartas descriptivas y de los programas y de otras cosas. No es el tema en este momento, solo quiero traer, bueno, no sería una clase mía si no pusiera Freire tantito. Eh, y sigue Freire. En el aula presentamos retazos de la realidad. Es imposible presentar un montón de cosas, ¿no? O sea, presentarlo todo es prácticamente imposible. Tenemos que seleccionar algunos elementos, los que nosotros pensemos que pueden generar más curiosidad, presentarlos y luego rezar para que la gente vaya a investigar más. Eh, Cuando estamos trabajando de una forma muy estructurada, la vieja escuela, pues el estudiante lo que está ejercitando es su memoria y no precisamente su capacidad de dudar o de cuestionar, o lo que englobamos como pensamiento crítico, ¿no? Es decir, el no aceptar de entrada lo que me estás dando, sino anteponer mi juicio, ponderar y entonces decidir si apoyo, si necesito más información o si rechazo. Es una forma de mencionar. Y también lo dice Freire, ¿no? Todo conocimiento riguroso, lo que nosotros hoy sabemos que es una ley natural, pues en algún momento fue una idea ingenua. Entonces, valorar estas preguntas que dependiendo del nivel pueden ser extraordinarias o muy sencillas, pues nos permite
Respetar al otro nos permite escucharlo, entender cómo anda su nivel y poder reaccionar en consecuencia. Ahora, ¿cómo utilizo o cómo recomiendo utilizar la pregunta en un curso? Pues bien sencillo, ¿no? Primero explicar los beneficios. Así como yo les estoy comentando a ustedes que esta pregunta, si la ejercitamos suficientemente, nos sirve por un montón de cosas. Desde conseguir trabajo, conseguir aumento, algunos para conseguir novia, bueno, hasta conducir una reunión compleja donde se están presentando varios intereses. Desde luego en el aula también es útil. Yo por eso siempre les explico, aprendan este método y realmente lo que van a aprender es a mantener el enfoque en una conversación. Ahí ustedes valoren si les sirve o no. También sirve para exponer los casos en que se usa. Es decir, a mí me sirve con los estudiantes decirles en qué momentos pueden utilizarlo, como todo esto que les acabo de decir. Y bueno, desde luego, al explicar el método, pues muestro cómo construimos, ¿no? Construimos a partir de los elementos, el dato, la opinión y la pregunta abierta. Voy a poner algunos ejemplos. Eh, Particularmente, yo elegí para este momento ejemplos en complejidad creciente, por varias razones, que vean que se puede usar en cualquier contexto. Y luego yo les voy a presentar cómo lo utilizo en 3 de las disciplinas donde me desenvuelvo. La primera, en la playa y con caguamas. Bueno, no sé en Mexicali a dónde se van cuando se quieren escapar, pero aquí en Ensenada, pues las 2 unidades académicas de UABC están muy cerca de la playa. Entonces, pues es común que horas libres o ya nos fuimos, pues fuga a la playa, ¿no? Es normal. Entonces, yo se los explico de esta forma. Les digo, declaración de un hecho. Hoy hace un calor insoportable, tanto que el aula está muy incómoda. Es un hecho. Hace mucho calor. No me pueden decir que no. 2, opino que esta clase podría continuar en la playa con unas caguamas. Y regularmente ahí sueltan la risa, ¿no? Se relajan. 3, ¿cómo convencemos al director para que lo permita? Ya no estoy discutiendo si la idea es buena o es mala, automáticamente empiezan a decir cualquier cantidad de barbaridades que podemos utilizar para convencer al buen amigo director de facultad para que nos dé permiso de hacer semejante cosa. Entonces, la estructura es la misma. Quizás el fin es perverso, pero la estructura es la misma. Eh, Ejemplo 2, pedir un auto prestado, ¿no? Ir con el papá o la mamá y decirle, ya hice lo que me pediste, arreglé el jardín y guardé la herramienta. O las cosas que les hayan pedido que hicieran. Opinión personal, creo que me quedó mucho mejor que otras veces. Es mi opinión. 3, ¿se ofrece algo más antes de que me prestes el auto para ir con mi novia al cine? De nuevo, ya no estoy discutiendo lo que hice o tal, ya estamos discutiendo, estamos enfocando hacia donde queremos llegar. Con los elementos anteriores limpiamos el camino. Ya esto obviamente pues es entre juego y broma, pero si me lo llevo a un ambiente más de temas académicos, podría quedar más o menos de la siguiente forma. Por ejemplo, en mercadotecnia. Es decir, la AMA, la American Marketing Association, habla de crear intercambios cuando se refiere a la mercadotecnia como proceso. Esto está en el inicio de todos los libros de mercadotecnia porque es como una de las leyes básicas, ¿no? Es una cosa que sirve para crear intercambios. Opinión personal, entiendo que en la venta se intercambia una cosa por dinero o en política los mensajes por un voto. Eso me queda claro. Pregunta abierta, ¿cómo se aplica el concepto cuando algo es gratis? Como ver televisión. Esta fue una pregunta auténtica de un estudiante de comunicación. Así, tal cual. Eh, no tiene caso que me meta la respuesta porque no es el punto. Lo que estamos observando es la construcción de la pregunta. En periodismo, por ejemplo,
De acuerdo al Zenith Media, que es una empresa de estas investigadoras de ratings y tal, las ventas de publicidad impresa han caído un 35% desde el año 2000. Opinión personal, yo veo que se siguen vendiendo periódicos, aunque cada vez con menos páginas. Pregunta abierta. Si la gente no compra periódicos impresos, ¿qué puede evitar que lleguen a desaparecer? También fue una pregunta auténtica en una clase de periodismo. En publicidad, que es otra de mis materias, empresas como INRA, que es una investigadora de mercados, miden la penetración de las estaciones de radio en las principales ciudades del país. Son los que generan los ratings. Opinión personal, pregunté, bueno, en este caso de la experiencia, pregunté en la estación donde hago prácticas y hace mucho que no existen mediciones locales. Antes del Internet, la radio en ciudades como Ensenada, Tijuana, Mexicali, se medían 4 veces por año. Hoy van una vez al año y solo a Tijuana. Pues es algo que ha ido cambiando también con los medios, ¿no? Pero pues no deja de observarse y es una observación auténtica, ¿no? Yo pregunto en una estación y me dicen, sorry, no hay ratings, no hay mediciones locales. 3, ¿cómo calcular la eficiencia de una campaña a falta de mediciones confiables? Está canijo, ¿no? De nuevo, no vamos a llegar a las respuestas a estas preguntas porque no es el caso. El punto es observar la estructura. Siempre. Declaración de un hecho, opinión personal, pregunta abierta. Ahora, si nosotros observamos una pregunta realizada por un estudiante, ¿qué es lo que podemos ver? Pues de entrada supervisamos la apropiación de los conceptos. Ahí nos damos cuenta, a ver, ¿le estás agarrando la onda o no? Porque luego me dicen cosas así, unas barbaridades que no, espérate, o sea, en ese dato que me estás dando no podemos estar de acuerdo porque ese dato viene mal. O dime dónde lo conseguiste. También, ¿no? Sacamos datos de la manga y pues ahí no hay forma. Eh, También estimulamos el uso de fuentes alternas, porque de repente si yo de todo lo que vi en un documento, en una clase, resulta que no tengo una opinión, no tengo algo, no tengo una duda genuina, pues entonces me pongo tantito a investigar. Es decir, logro que el estudiante salga de su contexto eh, controlado para empezar a indagar en una zona donde quizás no tenga eh, no tenga lo que viene directamente dado por un docente, ¿no? Y eso es muy bueno. También reconocemos la opinión del estudiante como una voz válida. Y eso, híjole, es bien importante. Bien importante. Poder reconocer al otro, por más sencilla que sea su duda, por más compleja, eh, validar el hecho y el derecho que tiene a expresarlo es fuerte. Y creo que todos en algún momento lo agradecemos. Y bueno, la duda es deseo de conocimiento, no una debilidad del que no sabe, ¿no? Todavía, yo sé que hemos avanzado mucho en cuestiones de inclusión y tal, pero todavía me cuentan estudiantes que se cohíben por un docente o por un compañero o por un grupo de compañeros o porque sienten culpa porque debieron leer algo y no lo leyeron o debieron cursar una materia que no cursaron y hay algo que los detiene para manifestar o que todo el mundo asume que deberían saber. Y eso tenemos que despejarlo. Al menos, pues es mi recomendación. Entonces, estimular la expresión de las dudas, eso siempre va a ser algo muy sano y que nos va a traer buenos dividendos. ¿Cómo se usan los foros de manera frecuente? Regular, así, el foro tradicional como el que seguramente ustedes han visto, pues los criterios como criterio de participación, participa en el foro y tal, eh, y también como estrategia de aprendizaje, ¿no? Esto lo expuso un autor después de una investigación en no sé cuántos miles de foros, y dice, a ver, se usa para esto. ¿Y cómo lo usamos? Pues clásico, ¿no? El tema fulano de tal o la pregunta generadora. A partir de ahí, pues publico un comentario
y luego comenta lo publicado por otros y ya, ¿no? Pero de una forma demasiado abierta. Eso me lleva a un problema, ¿no? La calidad y el tiempo que va a dedicar el docente a revisar los foros y a dar la retroalimentación. Porque si ese tiempo no se da con suficiente calidad, pues participó, sí participó, listo, ya, palomita. Eh, pues es como estar presente en clase, en el aula y estarse durmiendo, ¿no? ¿Está presente? Pues sí, sí está presente, pero estaba dormido, ¿no? Eh, entonces, ¿que funciona así? Sí, funciona. ¿Que con la pregunta de 3 niveles la podemos mejorar? Definitivamente. Recomendaciones para utilizarla. Bueno, como docentes, claro, ¿no? Después de leer un texto. Te doy a consumir un texto, asumo que si lo lees, pues surgirá un diálogo, que de hecho en sus tareas sobre las plataformas que vimos, eh, hay algunas recomendaciones de que pues yo lo usaría con una pregunta generadora, ¿no? A partir de un texto, pues, marcar algo y tal. De acuerdo, ahí está el dato duro, ¿no? Ahora, pues hay que anteponerle la opinión personal. Eh, Quizás durante toda una unidad de aprendizaje, no con un documento específico, sino con un corpus completo. Es decir, a ver, en toda la unidad 1 tocamos estos temas, formulo una pregunta. Eh, por ejemplo, si tocó asistir a una visita, a una conferencia, pues ahora sí, ¿no? Tu evidencia de que estuviste presente y no solamente pajareando y bromeando con los compañeros, pues es formular una pregunta en esa conferencia, aunque no les pongas, pero sí formúlala. Y bueno, definitivamente, las preguntas que se hacen en línea son tema de conversación para la siguiente clase. Yo he tenido casos donde son tan nutridas, llegan tantas preguntas y los contenidos siguen siendo extensos, que de plano les aclaro, no solamente voy a presentar las que me parezcan más pertinentes. Eh, y bueno, si de entrada ponemos que no se vale repetir preguntas, pues esto también es un plus, ¿no? Porque obligamos a que el estudiante lea lo que hicieron los otros para no repetir algo que ya se haya dicho y entonces poder autoanular su participación solamente por ese hecho. Y la favorita de todos, ¿no? El aclarar, no se vale, pues yo opino que está bien, o el yo opino que está mal, sin más información. Porque eso es una forma de sacársela de la manga, ¿no? Eh, es decir, no me compromete a nada una opinión del tipo, pues está bien, ¿no? De hecho, pues lo que queremos es un juicio crítico. Está bien, opinas que está bien, pero dime por qué. Opinas que está mal, dime por qué. Y si viene de la experiencia, pues es mucho mejor todavía. Hay una razón para que esa opinión sea mucho más válida. ¿Cómo afecta las distintas relaciones del curso? Bueno, aquí tenemos una especie de autorregulación por pares, porque pues, de alguna forma, al expresar esa pregunta en un foro, la estamos haciendo de forma pública. Entonces yo estoy cuidando la forma en que lo hago y si comento algún otro, que yo no lo pongo como obligatorio, es deseable pero no obligatorio, eh, pues bueno, sirve también como un diálogo que estamos fomentando, ¿no? El hecho de tener que buscar una pregunta también es una forma de repasar las notas o de volver a buscar, pero con otra intención, como lo hicieron con el cuestionario, ¿no? Tengo la pregunta, tengo el documento, me estás preguntando esto, igual y me lo sé, respondo de una, si no me lo sé, lo busco, confirmo y tal. Es otra forma de estudiar. Ahora, para el docente, con el contenido de la pregunta te das cuenta de qué es, por dónde andan las dudas de la persona o del grupo. Eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, que me hacen preguntas de un tema que según yo quedó clarísimo y me hacen preguntas tan básicas que yo digo, este tema a mí me falló como expositor. Yo no supe expresarlo de manera correcta o no planeé los ejercicios correctos.
Eh, y bueno, también al evaluar la construcción de la pregunta, pues ves qué tanto está apropiando y qué tanto está aportando. Cuando hacemos este ejercicio, también el estudiante aporta valor a su opinión. Es un trabajo de forma personal también. Como pueden ver, tiene muchas ventajas. Yo les recomiendo que la practiquen para usarla en contextos y para efectos de este curso, pues la vamos a utilizar como una tarea. Así que adivinaron, vamos a practicar la construcción de una. Se van a dar cuenta que parece muy sencilla. Ojalá les sea muy fácil hacerla. Yo lo que les estoy pidiendo es que a partir de este libro que se llama Experiencias de incorporación de tecnologías de la información y comunicación y colaboración en educación superior, que es un libro editado por la UABC en el 2022, si mal no recuerdo. Eh, Tiene que ver con esos temas tecnológicos, muy orientado a lo que sucede en plataformas pre-inteligencia artificial. Yo lo que les recomiendo es que elijan uno de los temas del libro. Capítulo 4 es sensacional, es buenísimo. Ah, no es cierto. Capítulo 4 es precisamente un capítulo que yo dediqué a la pregunta de 3 niveles. Ahí está más explicado, con más historia de lo que puedo hacer en estos minutos. Tomen alguno de los datos expresados ahí para construir la pregunta, agreguen la opinión personal, la pregunta abierta, siempre abriendo conversación, y publiquenla en el foro. Ojo, esto no es para que yo responda a las preguntas. Lo que voy a observar es la forma de construirlas, qué datos les llamaron la atención. El capítulo 4 es buenísimo. No, es bueno. Eh, y ya, listo. Con esa participación del foro cerramos esta primera semana. Nos quedan otras 3 y a partir de la próxima ya vamos a meternos directamente con cosas de código y de HTML y de páginas de internet y experiencia de usuario y otro tipo de cosas que ya nos separan un poco de esta base que es el texto para meternos a cosas pues diferentes. No quiero decir más eficientes, pero sí quizás más novedosas por el tiempo y simplemente diferentes. Y yo lo que creo es que todo este tipo de elementos pues son como cosas que vamos guardando en un cajón de herramientas y que lo más importante es saber en qué momento jalamos la herramienta correcta para resolver un problema. Es muy pragmático, pero creo que a la hora de la práctica profesional como docentes es lo mejor. Yo sé que algunos de ustedes, sobre todo los que vienen del mundo de medicina, no están precisamente estudiando para ser profesores. Sin embargo, todos me manifestaron en sus tareas que les gustaría en algún momento regresar a una universidad o a una preparatoria a dar alguna clase. Y saben qué, ojalá lo hagan, es bien bonito. Es una actividad de lo más gratificante que existe. Entonces, espero ver sus preguntas en el foro y aquí nos vemos más adelante. Bye.